derrotado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. De un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Usa tus palmas. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad,
Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a
amor como ese. Es un amor inexplicable. Jesús moriste por amor a mí. Fuiste a la cruz con una intención y estiraste tus dos manos sin temor. Pensaste en mí en ese momento, valí la pena en cada latigo. Resucitaste y conquistaste mi corazón. Jesús moriste por amor a mí. Fuiste a la cruz con una intención y estiraste tus dos manos sin temor. Pensaste en mí en ese momento, valí la pena en cada latigo. Resucitaste y conquistaste mi corazón. Por mí, cada clavo fue por mí, cada espina fue por mí, por amor a mí. Cada clavo fue por mí, cada espina fue por mí, por amor a mí. Cada lágrima fue por mí, cada lágrima fue por mí, por amor a mí. Jesús moriste por amor a mí, fuiste a la cruz con una intención y estiraste tus dos manos sin temor. Pensaste en mí en ese momento, valí la pena en cada latigo. Resucitaste y conquistaste mi ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor te bendiga en este nuevo día, en este nuevo tiempo de encuentro, de celebración, de buscar de la presencia del Señor entre medio de nosotros y permitir que Él nos bendiga, que Él use
nuestra vida, que luce nuestro entorno, nuestra familia, nuestra iglesia. Así que otra vez muy bienvenido y agradecido de que nos estés acompañando en este tiempo y en este momento. La semana pasada Andrea comenzó con un tema hablando de Colosenses, y si tenés atención a cuando empieza el mensaje, había una pequeña videíto que presentaba y decía una iglesia fiel, y está basado en los primeros 2 capítulos de Colosenses. Y hoy voy a seguir con ese tema. Seguiremos hablando y viendo lo hermoso que Pablo le escribe a la gente de Colosa, a los colosenses, aquella iglesia que estaba allí, que estaba pasando por un momento en particular, y Pablo escribe estas palabras tan particulares, tan fervientes, tan reconociendo estas palabras la persona de ellos como familia, como iglesia, como individuo, pero también reconociéndolo como familia en la fe, como iglesia y como personas que Dios tenía en sus manos y en su presente corazón para llevar adelante el mensaje del Señor a través de sus vidas y de su iglesia. Quiero retomar el pasaje, vamos a hablar desde el versículo 12 al 13, pero quiero comenzar desde el versículo 11, la lectura de hoy. Primero explicar o retomar un poquito las palabras que explicaba un poco Andrea de la iglesia de Colosense, la iglesia de Colosa. Es una iglesia que en el momento que Pablo está escribiendo estas palabras, era una iglesia que era una ciudad en primer lugar, que estaba perdiendo su auge, estaba perdiendo su impronta, o estaba perdiendo su situación de ser popular o de ser una iglesia, una ciudad reconocida. Había un par de ciudades alrededor que la situación de negocio, como es hoy en todo lugar, donde se posesionan las mejores fábricas, las mejores empresas o las mejores negocios, empiezan a tomar más auge, y otras empresas o ciudades empiezan a perder su espacio, su lugar, su reconocimiento. Nosotros acá en Argentina podemos decir que donde pasaba el tren o donde paraba el tren era una localidad o una ciudad o un pueblo que se iba transformando en algo importante. Cuando fueron pasando los años y el tren fue de dejar de tener popularidad en ciertos lugares y dejó de pasar o dejó de estar el tren, algunas ciudades se convirtieron en pueblitos y algunos pueblitos dejaron de existir o desaparecer, y hoy solamente queda el recuerdo o la estación en aquellos lugares, y ya no existe más, casi si no pasan a ser parte de un campo o de una estancia. Colosa no estaba en esa situación, pero había perdido el auge del momento. Y también algo importante que Andrea mencionó, y es importante para reconocer, la importancia que Pablo le daba a la iglesia de Colosa, no siendo Pablo el pastor o el fundador de la iglesia. El fundador de aquella iglesia era, por lo que podemos dejar de ver, o lo que dicen otros comentaristas, era Epafras. Era el hombre con el que Pablo estaba hablando en ese momento, o el hombre que estaba llevando, el pastor que estaba llevando, el líder, el encargado, el responsable de la iglesia de Colosa, y estaba llevando adelante la iglesia, y le empieza a preocupar el falso evangelio o estos evangelios populares del momento que estaban queriendo desviar el mensaje central o el mensaje evangélico cristocéntrico, donde se estaba perdiendo. Hoy podríamos hablar de tal vez el mensaje del evangelio de la prosperidad, o el evangelio que lo sana y lo puede todo, y donde sabemos que en realidad el mensaje de Cristo
tiene otro sentido y es el rescatar nuestra vida, nuestra alma, y en la voluntad y la gracia de Dios, el Señor, si cree conveniente, si lo cree que es necesario, va a hacer que esas cosas que tal vez para nosotros sean primordial sucedan. La sanidad de nuestra vida, de nuestro cuerpo, que cambie nuestra situación económica, tal vez para algunos llamada una situación exagerada. Quiero recordarte que la palabra de Dios en primer lugar dice que no nos va a dejar que nos falte nada para que podamos continuar en nuestro diario vivir, y que Él se preocupa de nosotros, de que nada nos falte. Así que si se encargó de los pajaritos del campo, dice su palabra, ¿cómo no se va a encargar de vos, que sos más importante? ¿Cómo no se va a encargar de mí, que juntos somos más importantes que esos pajaritos? El Señor siempre va a estar cuidando tu vida y mi vida, y que nada nos haga perecer o faltar bajo la voluntad y la gracia del Señor. Pero había gente que estaba desviando. Hoy podemos hablar tal vez de algunas iglesias o iglesias, denominación, religión, /secta, que aparecen, la nueva era, tal vez esa gente que se lleva por la presentación del yin y yang, que eso es algo que hoy es lo que más la nueva era o el yin yang, la filosofía del yin yang. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo hay algo bueno. Y yo creo que eso no es así. Cristo vino para dar vida y vida eterna, o vida en abundancia, y Satanás vino a hurtar, robar y matar. Así que no creo que en lo bueno de Dios haya algo malo, si bien a veces a mí hay algunas formas de Dios, de Jesucristo, que no me gusta cómo lleva adelante sus cosas, pero eso no significa que sea malo, porque al finalizar las cosas de Dios veremos que es algo bueno, grato, amable y generoso para nuestras vidas. Pero tampoco entiendo que en lo malo de Satanás haya algo bueno. Cuando se presenta en la palabra que él dice que vino para robar, hurtar o matar, no creo que haya algo ahí que sea bueno. Entonces, lo dificultoso de esto es cuando se presentan estas teorías, se presentan estos pseudos evangélicos, pseudo profetas, pseudo iglesias o denominaciones que quieren hacer que el mensaje del reino de Dios sea más fácil, más popular o más contagioso. Creo que se equivocan. El Señor dijo que por su reino, por su palabra, podía hacer que perezcamos. Pero el Señor dice en su palabra que todo aquel que quiera guardar su vida, el que quiera ir tras ese evangelio, tras esas denominaciones, tras esas iglesias, falsos profetas o maestros, por guardar su vida, la perderán. Pero aquel que pierda su vida a causa del Señor y de sostener el verdadero evangelio cristocéntrico, aquel que la pierda, en ese sentido, la ganará y la tendrá guardada en las manos de Cristo. La iglesia de Colosa estaba enfrentando esas situaciones. Epafras se ve en una situación compleja donde tal vez las cosas se iban de su mano y necesitaba de un pastor, necesitaba de un profeta, necesitaba de un apóstol que venía plantando sus iglesias alrededor. Tal vez lo más cerca que tenía Colosa para saber, Epafras para saber quién era Pablo, era la iglesia de Éfeso, que estaba a unos 170 kilómetros de allí. Pero seguro que había sido conocido, y en medio de su situación compleja de Pablo estando preso en Roma, tal vez en una de las últimas circunstancias de estar preso, Pablo allí ofrece esta carta, estas palabras impresionantes. Algo que quiero decirte con esto es que tal vez no creas que sos importante, que tal vez no te creas que sos parte, pero hay alguien
que está velando por tu vida, hay alguien que está orando por tu vida y hay alguien que le da gracia a Dios por tu vida. Y eso era Pablo. En aquel momento tal vez, o para muchos que leemos, decimos, bueno, qué buen hombre Pablo, qué hombre que empezó a formar, a levantar pastores, líderes, iglesia, las plantaba, las tenía por 2 o 3 años y dejaba a alguien a cargo de la congregación como pastor, como líder, como encargado de obra, y seguía camino, seguía buscando localidades, ciudades donde levantar una iglesia nueva para predicar la palabra de Dios, para predicar el evangelio de Cristo, las nuevas buenas. Y esta no era una de ellas, pero Pablo se acerca y impresionante. Te pido que si no te acordás, que revivas el mensaje de Andrea del domingo pasado, hablando de los primeros versículos, cómo Pablo encara esa situación, dándole gracia y reconociendo a los hermanos de aquel lugar. Los trataba como si lo hubiera conocido de tiempo y solamente tenía información a través de una carta. Pero impresionante la valorización que le daba Pablo a esa congregación, a esa iglesia, a esa familia. Importante cuando alguien te valora, te reconoce y dice que sos importante en las cosas del Señor. En esta mañana quiero decirte, en esta tarde, en esta noche, que sos alguien importante, que hay muchas personas que oran por tu vida, que le agradecen a Dios por tu vida y se ponen a nivel de intercesión. Pablo da gracia en los primeros versículos y en los siguientes versículos intercede de una manera impresionante, declarando una palabra de bendición y proclamación para la vida de la iglesia de Colosa. Y continúo con la palabra, dice así en el versículo 11 del capítulo 1 de Colosense: pero también pedimos que se fortalezcan en todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia necesaria. Sí, amén, a esa primera frase de Pablo. Necesitamos tener la fortaleza gloriosa del poder de Dios, necesitamos tener la constancia y la paciencia para continuar en el camino del Señor. Mi deseo es que estén llenos de alegría y que den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. A la palabra de Pablo la hacemos mía, la hago mía, hagámosla nuestra, hacela tuya. El Señor ha comprado nuestra libertad, ha perdonado nuestros pecados. Y sigue, y este es el versículo o los versículos siguientes que más me gustan de este primer capítulo de Pablo. Y dice, versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe, en lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y todo lo que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. ¿Te acordás de esa parte cuando Pablo dice que nuestra lucha no es ni carne ni sangre, sino que es en los lugares celestiales? Pablo está describiendo también en estas cortitas líneas algunas cosas que se presentan en los lugares celestiales. Y es ahí donde también la poderosa mano de Dios estuvo creando esos lugares. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía ante todas las cosas y Él mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantaron de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues Dios en toda su plenitud
le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existía en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Versículo 21. Eso los incluye a ustedes. Qué buena noticia sigue diciendo Pablo. Te incluye a vos y me incluye a mí. Que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte en Cristo, su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron las buenas noticias. Esas buenas noticias han sido predicadas en todo el mundo y yo, Pablo, sigo designado servidor de Dios para proclamarlas. Hasta acá, hasta el versículo 23, vamos a estar hablando hoy. Esta fantástica palabra, algo que Pablo tiene es que no le gusta perder el tiempo. Cuando le llega la noticia de que había un pueblo una iglesia que estaba recibiendo un mensaje distinto, diferente, desconocido, Pablo no se pone en la situación de, a ver, decime qué te dijeron y yo te voy a decir lo contrario. Sino lo que hace Pablo en estos versículos, del versículo 15 adelante, nos empieza a recordar quién es Cristo y quién es Dios, cómo sucedieron las cosas y cómo van a suceder de ahí en más en adelante. Y dice, pueden escuchar muchas cosas, pero no pueden escuchar nada o hacerle caso a nada que esté lejos de estas líneas. Quiero rescatar 3 puntos principales en esta palabra. Y son de que la cruz de Cristo, la importancia de la cruz de Cristo, hay recordar que los discípulos se mantienen su mirada en la cruz de Cristo. El segundo punto que quiero destacar de esto es que el señorío de Cristo para nuestra vida y la iglesia de Cristo. En primer lugar, algunos puntos que destaco de esta lectura de realce del reconocimiento del mensaje y del evangelio de Cristo. Una iglesia fiel debe ser una iglesia que está abrazando y sujeta a esta línea de palabra, y que muchas veces no nos vayamos por las palabras de algunos de los predicadores, de algunos profetas o falsos profetas que tratan de hacerlo más popular, más lindo, más llegadero al mensaje, o diciendo cosas que la palabra de Dios no dice, o poniendo palabras en la boca de Dios que Dios no dice, o parafraseando pasajes bíblicos para decir lo que ellos quieren, pero no lo que la palabra de Dios dice. Entonces, una iglesia que sea bendecida, una iglesia que sea libre, una iglesia que sea próspera, una iglesia que sea victoriosa, tiene que ser una iglesia que se ate, que se sujete, que viva y que demuestre estas líneas que Pablo describió. Sumándonos a lo que nos venía diciendo Andrea en los primeros versículos, Pablo nos deja ver desde el versículo 12 en adelante la incapacidad para resolver nuestros problemas del pecado. Muchos de nosotros creemos que por pasar años dentro de la iglesia o denominarnos como cristianos no tenemos pecado. Y si hay algo que debemos entender y reconocer,
que el pecado está golpeando la puerta a cada minuto, a cada instante. Dios mismo en su palabra, Jesucristo dijo: no he visto, no he encontrado, no he hallado un hombre sin pecado todavía. Eso significa que no hay hombre, no hay mujer, no hay adolescente, no hay anciano, no hay hombre que se crea santo, por lo más santo que crea, que no comete pecado. ¿Qué quiero decir esto? ¿Somos una manga de pecadores? No, lo que quiero decir es que siempre tenemos fallas, tenemos errores, tenemos pecado, y que siempre debemos permanecer humildes en la presencia de Dios, pidiéndole al Señor que perdone, que lave nuestras vidas, que abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestro conocimiento en la sabiduría de Él y nos muestre cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras faltas. El hecho de ser hombres y mujeres que reconozcamos que somos pecadores, estamos siempre reconociendo que somos humildes ante la presencia de Dios y por sobre todo a la par de nuestros hermanos que nos acompañan. Destinados a ser separados eternamente de Él. Pablo dice: si somos pecadores, si hay pecado, si no nos humillamos, si no nos reconocemos que somos pecadores delante de Dios, estamos destinados a ser separados eternamente de Él. Pero sin embargo, también está facultados para participar de la familia de Dios. ¿Cómo? Pidiéndole perdón y haciéndonos cargo de nuestra falencia, de nuestros errores, y diciéndole: papá, heme aquí, he faltado delante de ti, te pido que perdones mis pecados. Palabra o oración modelo de Jesucristo: Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Un siguiente punto para recaptar: hemos sido trasladados de un reino de pecado a un reino de la luz, separados para Dios. ¿Cómo debe ser una iglesia fiel? Una iglesia fiel debe ser una iglesia que entiende que ha sido separada. Esa situación de ser separado, otra vez, hago hincapié, no es que somos sumamente perfectos, sino que vamos a tener una vida de crecimiento en la relación de Dios. Hemos sido apartados del pecado, hemos sido colocados en un reino de luz, donde la luz de Dios se refleja en nuestra vida y nos va mostrando esa falencia, esos errores, esos pecados que tenemos, y vamos caminando a ser perfectos en encontrarnos con Cristo Jesús. El hecho de que hemos sido apartados del pecado no significa que no somos pecadores, sino significa que no hay un estilo de pecado en nuestra vida, no hay una conducta pecaminosa, no hay en nosotros un pecado que practiquemos diariamente o particularmente, sino que hay detalles en nuestra vida que curar, que limpiar, pero no hay en nosotros un pecado en la cual vivamos un estilo de vida de esa manera. No es que somos ladrones, no es que somos personas que vivimos insultando, no somos personas que vivimos buscando la provocación, la ira del otro o de nuestro contexto familiar, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hermanos. No hay un pecado que domine nuestra vida. El siguiente punto dice algo fantástico: el Señor perdona nuestros pecados para siempre. Y eso es algo fantástico que nosotros, una iglesia fiel al Señor, debe recordar, que nuestro pasado no determina nuestro presente y mucho menos nuestro futuro, sino que nuestro futuro, por cómo Cristo nos determina, cómo Cristo ve tu vida, nuestra vida, la vida de la iglesia, es así como mantenemos nuestro presente, porque vemos lo que tenemos adelante y hacia ahí avanzamos y caminamos. El Señor ha perdonado nuestros pecados para siempre. Debemos recordar la seriedad de nuestro problema para entender la magnitud de la gracia de Dios. Muchas veces como cristianos
de mucho tiempo en la casa de Dios, en la iglesia, en la denominación, pensamos que conocemos la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es tan grande y es tan diversa en la manifestación de sí misma que no podemos comprender. Cuando nosotros queremos explicar o queremos encerrar en algunos conceptos la gracia de Dios, estamos disminuyendo el mensaje de la gracia de Dios. La gracia de Dios es infinita y se manifiesta en tu vida, en mi vida y en la vida de la comunidad de una iglesia de una manera multifórmica. Eso significa que no podemos encerrar en ciertos conceptos la gracia de Dios. Yo no puedo decir nada de tu experiencia porque es algo que viviste vos. Vos no podés decir nada de mi experiencia porque es lo que yo he vivido. Pero debemos sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. La cruz de Cristo hace que Él sobresalga más que cualquier otra persona en la historia, y esto es importante. Cristo es el número uno en toda la historia que queramos contar. Y ahí es donde ya me puedo parar a hacer una diferencia entre un estilo de vida de un hijo de Dios. Ni siquiera quiero decir de nuestra iglesia o de nuestra denominación bautista, sino quiero decirte que aquel que se haga llamar un hijo de Dios, el hijo de Dios, y que muestre un estilo de vida, siempre Cristo va a ser el centro de toda historia que cuente. No va a haber ni profeta, ni apóstol, ni ángel, ni arcángel que cuente, que sea el centro de la historia. Y hay algunas denominaciones, religiones, sectas, iglesias que ponen a otros hombres o imagen como el centro de alguna de las historias. Cristo es el centro de la historia. Todo fue creado para Él y todo fue creado por Él. Y Él es el centro. Por eso nuestro mensaje o nuestro estilo de vida, nuestra manera de manifestar es cristocéntrico. Él es el gran general que libera de la esclavitud a una nación y la lleva a un pueblo nuevo y a una tierra de bendición. Quiero decirte que Dios te ha dado una promesa, Dios te ha dado una palabra, y tal vez en este tiempo no estás viendo completándose la palabra, y te quiero decir que hay algunas bendiciones que tendremos, que serán hechas presentes en nuestra vida en una última instancia, cuando estemos cara a cara con el Maestro. Lo sacó de un lugar y lo llevó a una tierra de bendición. El Señor dice que nuestra carrera termina cuando lo veamos a Él cara a cara. Hay un pasaje fantástico y quiero mostrártelo, que habla del crecimiento del creyente y que debemos mostrar permanentemente, dar evidencia, tal vez no a otros, pero sí debo mirarme a un espejo, sí debo mirarme, abrir la palabra de Dios donde ahí me debo reflejar. La palabra de Dios debe ser mi reflejo para ver mi crecimiento, cómo estoy creciendo. Si de verdad, si olvido estas verdades que Pablo dijo en Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 23, si yo me olvido de ellas, si yo me aparto de ellas, significa que soy un cristiano que está en decrecimiento y no en crecimiento. Está decreciendo y no creciendo. Nosotros necesitamos crecer para ver a Cristo cara a cara. Y quiero que abras tu Biblia ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Tiene una declaración esta palabra impresionante. Y dice Pedro que afirma con esta carta de Colosenses, Pedro está diciendo lo mismo cuando le escribe a sus hermanos esta carta. Y le dice así: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de un llamamiento de una maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas se hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos de la humanidad. El Señor ha puesto en su palabra, en el manual de vida tuyo y mío, una cantidad de promesas para que nosotros nos podamos parar en ella, las podamos reclamar, la podamos vivir, y que viviendo la promesa y la palabra de Dios podamos escapar de la locura de este mundo. Te lo puedo transmitir en algunas otras palabras. Si te parás en la palabra de Dios, podemos salir de la locura del coronavirus, de la cuarentena, de la vacuna, si es buena, no es buena, si te estás poniendo esta, si estás poniendo aquella. Yo te pido que en esta mañana vos te abraces de la palabra de Dios, que te esfuerces por vivir la palabra de Dios y demostrar lo que Dios ha hecho con tu vida. Y dejes que Dios haga algo maravilloso a través de tu vida. Seamos juntos una iglesia fiel a nuestro Dios. Y sigue diciendo Pedro a su congregación, y dice en el versículo 5 del capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con un conocimiento, al conocimiento con un control propio, al control propio con una perseverancia, a la perseverancia con una sumisión a Dios. Debemos entregarnos a Dios por completo. Abramos nuestras Biblias, la palabra de Dios, y miremos en qué no estamos sumiendo nuestra vida en la presencia de Dios. A esa sumisión de Dios con afecto fraternal, a ese afecto fraternal, amor por todos. Y sigue diciendo el versículo 8: cuanto más crezcan en esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos, y olvidan que fueron limpios de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense para comprobar si realmente forman parte de los llamados elegidos. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. Revisar también en otra versión, o en la versión Reina Valera, y no va a escapar de esto. El Señor está diciendo que debemos crecer. Pedro le está diciendo a su congregación: hermanos míos, debemos crecer en estas cosas. No dejemos de crecer en esto. Si dejamos de crecer en esto, estamos siendo ciegos o hemos perdido la vista. Si seguimos avanzando en esto, veremos el camino del reino de Dios abierto de par en par para nosotros, y seremos recompensados por la mano de nuestro Señor. Un segundo punto es el señorío de Dios en nuestra vida. Este pasaje, en algunas ocasiones, algunos comentaristas dicen que es un himno, el versículo 12 al 14, y es algo que estaba antes de Pablo. Pablo lo tenía tan incorporado a él, que en el medio de esta manera de refrescarle
la palabra de Dios a los colosenses arranca o brota de él este himno, estas estrofas que le recordaban de la palabra, de la imagen, de quién era Dios, de quién era Jesucristo en medio de nosotros. En una exaltación de Cristo el Redentor. Debemos exaltar en nuestra vida siempre la obra maravillosa que el Señor ha hecho por todos, pero por vos o por mí en lo particular. Cristo es Dios, no es una emanación de Dios o creación de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. Si hay algo que me fascina de esto y algo que no me permite que me confunda, o que hay otras religiones o palabras o profetas que quieran confundirme, es que los otros hombres o figuras o imagen no hay relación con Dios. Y con Dios hay una relación entre el Padre y el Hijo, y hay personas, hay historia alrededor de esto que constata que es verdad. Si bien hay algunos que pueden decir, no es el Hijo de Dios, es un profeta, pero podemos decir que de lo que la palabra de Dios dice de Dios mismo, y lo que deja marcado los evangelios, y lo que dejan las cartas pastorales, de quién era Jesucristo en medio de una sociedad igual a la de hoy, muestra la imagen de un Dios real, de un Dios posible, de un Dios vivo. Y ese Dios real, posible y vivo es que vino a buscar tu vida y mi vida. Y si le seguimos a Él, seremos salvos para siempre. No es una imitación, es Jesús, la imagen de Dios mismo. No es una reproducción exacta, no es una copia. Él ya existía, dice Pablo a los colosenses. Él ya existía y Dios creó todas las cosas en Él y para Él. No dice lo creó a Él. En los versículos del 15 al 17 habla de que Cristo era la supremacía en la creación, en la primera creación. Y cuando hablamos de la primera creación, hablamos de todo lo que existía o existe en la tierra y en el cielo. Y la segunda creación, versículo 18 al 20, habla de la creación de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, su cuerpo, la iglesia. Y Él estaba haciendo la supremacía también de ahí. Él era el centro. La iglesia fue creada en Él y para Él. Él mantiene todas las cosas creadas en sí mismo. Si corremos a Jesucristo desde el medio de la escena de nuestra vida, nosotros seremos separados del resto de las cosas. Mientras mantengamos a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestra manera de comportarnos, de ser, de vivir. Si recordamos que todas las cosas que nos rodean han sido creadas para Él y en Él seremos estando sujetos a Él. Él mantiene todas las cosas atadas o sujetas a Él. Nuestra reacción debe ser una constante adoración. Una iglesia fiel que reconoce a Dios sobre el centro de las cosas y a Jesucristo por encima de todo. Es una congregación, es una iglesia, es un ser, es una familia. Es una persona que vive constantemente adorando a Dios. Y quiero decirte que adorar a Dios no es cantar canciones lentas. Alabar a Dios no es cantar canciones rápidas. Adorar a Dios es tener un estilo de vida. Que cada vez que vos hagas algo o piense algo, no mires a tu alrededor a ver qué va a pensar o qué va a hacer la gente. Que tu manera de accionar, que tu manera de vivir sea una adoración a Dios, donde tal vez la manera de vivir te cueste, pero que siempre esté dando cuenta de que sos un ser que con tu vida estás adorando a Dios en todo momento, incluso cuando nadie te puede ver. Una iglesia, la iglesia de Cristo. Desde el versículo 21 al 23 rescato algunas frases en particulares.
La salvación tiene como objetivo la santidad. Era lo que decía Pablo también cuando leíamos lo que decía Pedro en 2 de Pedro capítulo 1 del versículo 3 al 15. Pedro está diciendo esto: debemos buscar la santidad. Una iglesia fiel camina en santidad, busca la santidad, crece en santidad. Y una iglesia crece en santidad cuando cada uno de sus miembros, cuando vos, cuando yo, podemos vivir una santidad, un crecimiento en santidad, una búsqueda de la santidad de Dios para nuestra vida. Debemos manifestar firmes el Evangelio de Dios. Debemos manifestar en nuestra vida, nuestra manera de vivir el Evangelio, las buenas noticias, a pesar de esto, lo otro. Pablo dice: estoy preso, pero sigo mi objetivo, y es presentar el Evangelio. Estoy preso, puede ser que me maten. La sentencia que reciba en este tiempo en Roma puede ser que me maten, pero yo sigo mi objetivo, sigo presentando el Evangelio, sigo viviendo el Evangelio, sigo buscando a aquellas personas que el Señor puso por delante para bendecir su vida y que conozcan a Cristo como yo he conocido a Cristo. No debemos ser llevados por falsos evangelios. Otra vez, analicemos toda palabra que recibamos de parte de afuera, incluso esta palabra, mi palabra, que pueda ser examinada por la palabra o a través de la palabra de Dios. Que cada uno de nuestros mensajes, que cada uno de los mensajes que busquemos, que leamos, que recibamos, sé que en este tiempo no te quedás solamente con el mensaje de nuestra iglesia, y está bien nutrirte y buscar otros mensajes, pero deben ser mensajes cristocéntricos, y la única figura que debe resaltar es la presencia de Dios. La iglesia debe proclamar el verdadero mensaje, instruirnos en la doctrina. Efesios capítulo 11 al 16, Efesios 4, 11 al 16, habla de que debemos buscar y crecer en la doctrina, en la sana doctrina. La sana doctrina es esa doctrina que incluye a todo y no que excluye. La sana doctrina es que busca la santidad y nos ayuda a crecer en la santidad. La sana doctrina es la doctrina que reconoce a los pares como tales y que solo la presencia de Dios y la nutrición de la palabra de Dios en su vida será lo que lo cambiará. Yo no puedo cambiar a nadie. El que cambia es el obrar de la presencia de Dios en cada uno de mis hermanos. La sana doctrina es reconocer la presencia de Dios en mis hermanos. La humildad habla de la sana doctrina. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 al 21. Enviarnos en la misión de Cristo. ¿Cuál es la misión de Cristo? Es el presentar, el manifestar, el vivir el Evangelio de Cristo. El Señor todavía tiene las puertas abiertas y Él está buscando a las personas con un corazón sensible. Y justamente vos o yo no somos aquellos que juzgamos la sensibilidad, sino que vos y yo debemos ser esas personas que nos paremos todos los días en nuestro tiempo de devocional a interceder para que el Señor sea quien ablande o ponga tierno esos corazones para recibir de su palabra. Ezequiel capítulo 22 versículo 30 dice: yo soy Dios y está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha como intercesores, y todavía no lo he encontrado. El Señor busca personas que tengan un corazón más tierno del corazón que quiero yo buscar adelante. Un corazón tierno, un corazón sensible, un corazón que escucha la palabra de Dios. Es un corazón de un hombre, de una mujer, de un adolescente, de un joven, de un niño, de un anciano, que va a interceder por favor de la sociedad para que muchos más seamos los que conozcamos y vivamos en el reino de Dios.
Por último, rescato otra. Nuestra reacción debe ser una constante obediencia. Una iglesia con una reacción debe ser una iglesia que viva constantemente en obediencia. ¿Obediencia a qué? ¿A lo que dice el pastor de turno? No. Obediencia a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios ha dado algunas líneas sencillas y concretas para todos. ¿Qué debemos hacer? Caminar sobre ellas, andar sobre ellas, practicarla, vivirla, demostrarla, no con la boca, sino con la manera de vivir. Encierro el mensaje de hoy, una iglesia fiel, a través de Colosenses capítulo 1 y 2, estos 3 puntos. Los verdaderos discípulos, los verdaderos hijos de Dios viven recordando la cruz de Cristo con gratitud. La cruz de Cristo con gratitud. Gracias Señor por ese acto maravilloso que hiciste en la cruz. Gracias por permitir el acceder a esa cruz cuando yo no lo valía. Gracias por subir a esa cruz y morir por mí y toda una humanidad que no lo merecíamos. Gracias. Punto número 2. Sostener siempre el señorío de Cristo en una adoración. Debemos ser adoradores. Juan capítulo 4 dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No está buscando gente que cante lindo. No está buscando gente que cuando termina este mensaje a través de YouTube o antes sigamos escuchando cantantes que nos invitan a buscar en la presencia de Dios, de tener una buena adoración. Eso es música. Adorar a Cristo con nuestra vida significa ser obedientes a su palabra. Creciendo en tercer punto como una iglesia de Cristo en obediencia. Es tejer estas 3 cosas, vivir una iglesia fiel, ser grato siempre con Dios, tener nuestra boca llena de acción de gracia por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor hace y por lo que Él hará. Vivir adorándolo es vivir caminando en obediencia. Iglesia, permití que en esta mañana podamos orar para cerrar este tiempo y seguir disfrutando de lo que el Señor ha puesto en nuestra vida y de lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida y de nuestra iglesia. Amado Papá, en esta mañana, en este tiempo, en esta tarde, en esta noche te doy gracias por este mensaje precioso que Pablo le envía a los colosenses. Señor, una ciudad que hoy no existe, pero una palabra impresionante que es declarada y sigue viva y fresca para nuestra vida. Señor, que realmente nosotros podamos ser personas que hoy estamos y tal vez mañana no, pero que podamos dejar palabras escritas en nuestra manera de vivir, una excelencia como cristianos, una excelencia como iglesia, y que otros que vienen caminando por detrás puedan saber de que la iglesia de Lanús no existe, pero que hay un testimonio, hay una palabra escrita por esa iglesia, por esos miembros, por cada uno de esos hijos tuyos que trazaron ese camino y que puedan dejar algo bueno como deja la carta de Colosenses. Tal vez la historia, la geografía de hoy en día no se sabe nada de Colosa, o hoy tal vez esa tierra cambió de nombre, Señor, pero la palabra que es escrita ahí es una palabra que sigue transmitiendo vida, es una palabra que sigue transmitiendo el reconocimiento de que vos sos el creador de todo y para todo, y que a través tuyo todo se mantiene unido. Señor, que la iglesia de estos tiempos
La iglesia que está manando en este tiempo, la iglesia que está siendo creada en este tiempo, es una iglesia que no tiene un espacio físico, es una iglesia que puede ser virtual, es una iglesia que puede viajar a través del WhatsApp, que puede viajar a través del Facebook, que puede viajar a través de Instagram, Señor, que realmente seamos una iglesia donde nuestra manera de vivir, donde nuestro estilo de vida siempre te esté dando gracia, te reconozca a vos como el centro de nuestra historia y que podamos ser obedientes y fieles a ti, Señor, en este tiempo. Papá, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada uno de los que están del otro lado de la pantalla, Señor, bendigo a su familia, bendigo el tiempo en el que están pasando hoy. Señor, yo te pido que los llenes de gracia, que los llenes de audacia, Señor, que los llenes de bendición, que los llenes de autoridad, Señor, y por sobre todas las cosas, te pido, Dios, que los llenes de paciencia para esperar y avanzar en este camino. Señor, que esta pandemia, que esta enfermedad, que este tiempo no sea el que nos devorone, sino que sea tu mano preciosa quien nos eleve y nos lleve a un plano diferente y distinto. Señor, abre hoy la discernimiento y la inteligencia que no sea humana, sino que sea espiritual. Desciende con sabiduría sobre cada uno de tus hijos, para que podamos llevar la iglesia al plano que vos merecés, en la que podamos predicar y seguir mencionando el mensaje de la buena noticia, que Cristo reina, que vive y que nos vendrá a buscar pronto para llevarnos a su presencia. Papá, todo esto lo dejamos en tus manos y los pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, que tengas un excelente día, que puedas encarar una buena semana y que siempre recuerde que hay alguien que está orando y pidiendo la bendición de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos pronto. Resucitar.
salvación y estiraste tus dos manos sin temor. Pensaste en mí en ese momento, valí la pena en cada latido. Resucitaste y conquistaste mi corazón.